Hoy, mis hermanos, vamos a hablar de un tema del que se predica demasiado poco. Se llama ignorancia voluntaria. Ignorancia voluntaria es lo que le sucedió a los apóstoles, según nos cuenta el Evangelio de hoy. Es decir, que Cristo les estaba hablando de su pasión, de lo que él iba a sufrir. Incluso les insistía. La expresión que aparece es: meteos bien esto en la cabeza. O sea, Cristo quería que les quedara muy claro, pero ellos no lograban entender y sobre todo no querían entender. Eso es lo que llamamos ignorancia voluntaria. La ignorancia voluntaria consiste, como lo indica el nombre, en que uno no sabe pero tampoco quiere saber. Uno no quiere enterarse. Muchas veces hemos padecido ignorancia voluntaria y voy a dar un par de ejemplos, llamémoslo así, mundanos. Pensemos una persona que viene de una familia en donde lamentablemente se han dado varios casos de cáncer. Y esta persona se da cuenta que hay unos síntomas como raros. Por ejemplo, tiene un problema digestivo que no termina de aclararse o presenta una masita en alguna parte de su cuerpo, pero no quiere ir al médico. Esa es ignorancia voluntaria. No quiero saber lo que me está sucediendo, porque en el fondo tengo miedo de que sea lo mismo que tuvo mi tía, lo mismo que tuvo mi papá. Yo no quiero enterarme, no quiero ir al médico, no quiero un diagnóstico. Prefiero permanecer en la ignorancia. Esa es ignorancia voluntaria. Otro ejemplo, imaginémonos una persona que sabe que su desempeño en su trabajo no ha sido el mejor. Y entonces le llega una notificación del Departamento de Recursos Humanos, o también lo llaman ahora de talento humano, y sabe de qué se trata. Y entonces da largas y da disculpas y dice: no puedo ir. En realidad sí puede ir, lo que no quiere es enterarse de lo que seguramente va a pasar. Y es que es muy posible que pierda su puesto por irresponsabilidad, por mediocridad. Pero no quiere enterarse, eso es ignorancia voluntaria. Pues a nosotros también nos pasa. En nuestra vida cristiana también existe la ignorancia voluntaria. Los apóstoles lo vivieron, repito. Los apóstoles no querían enterarse de qué era lo que estaba pasando. No querían enterarse del misterio de la cruz. No querían saber nada de la cruz. Ellos querían seguir en su propia idea, querían seguir pensando en su modelo de Mesías y no querían abrirse a lo que Cristo tal vez tenía para decirles. No querían eso. Preferían permanecer en la ignorancia. Esa es ignorancia voluntaria. Las tres expresiones de ignorancia voluntaria en el plano espiritual en nuestro tiempo creo que tienen que ver con estas tres cosas. No queremos recordar que nos vamos a morir y tratamos de maquillar la muerte y tratamos de esconderla y tratamos de que no nos afecte y tratamos que esté lejos. No queremos recordar que nos vamos a morir. Nada. No queremos saber de eso. Segundo, muchas veces no queremos saber sobre lo que es pecado o no es pecado. Preferimos reservar ciertas áreas de nuestra vida como si fueran únicamente escogencia nuestra. Como quien dice: bueno, eso es lo que yo vivo y esta parte es mía. Singularmente eso sucede mucho con lo que tiene que ver con la sexualidad. Hay una cantidad de prácticas sexuales que hacen daño, que no son correctas, pero mucha gente prefiere vivir en la ilusión de que si todo fue acordado con la pareja o con las otras personas, si todo fue acordado y somos adultos, entonces todo vale. Y la gente no quiere estudiar esos determinados temas. Y esto pues es preocupante. Y hay muchas personas que están metidas, este es mi tercer ejemplo, o el tercer campo en el que creo que la ignorancia voluntaria espiritual hace mucho daño. Hay gente que está metida en algunos grupos, está metida en algunas actividades que no son de la iglesia. Y en el fondo saben que no son de la iglesia. Hay grupos que van tomando aspecto de secta y la gente prefiere vivir en esa especie de secta y prefieren permanecer en eso. ¿Por qué? Porque no quieren enterarse. Entonces, por ejemplo, hay personas que detestan al Concilio Vaticano II porque aman lo que ellos llaman la tradición, solo que es una tradición muy rara porque parece que se acabó en el año 62 y después el Espíritu Santo se fue. Entonces estas personas viven en eso
Y prefieren permanecer en esa idea, permanecer en la idea de que pueden olvidarse de todo lo que ha sucedido. Que si ellos no piensan en el Concilio Vaticano II, si no piensan en lo que enseñó Juan Pablo II, si no piensan en lo que enseñó Benedicto, si no piensan en lo que enseñó Francisco, y ya mira cuántos papas van, si ellos se olvidan de eso y si no piensan en eso, como que no sucedió. Eso es ignorancia voluntaria. Hoy pidámosle a Dios que nos libre de la ignorancia voluntaria, que nosotros recibamos, asumamos, agradezcamos y vivamos el misterio de Cristo y de la Iglesia en toda su plenitud, que no nos engañemos y que desde una plenitud de alianza con Dios, una plenitud de obediencia a Él, podamos ser también expresión de su gloria. Que Dios te bendiga.